damas y caballeros, sean todos ustedes bienvenidos a una entrega más de Dialogando con Glenn Davis. Hoy, domingo 29 del mes de noviembre, último domingo ya y último programa del mes de noviembre. El mes 11 ya se va a noviembre a partir de mañana, que es el día 30 de este mes, día de San Andrés, una fiesta de tradición en la República Dominicana que se ha perdido, por cierto, y que mañana culmina el mes de noviembre e iniciamos el próximo martes ya con el mes de diciembre, las fiestas de Navidad, un año totalmente atípico, unas fiestas navideñas que serán recordadas por todos a nivel mundial y en la República Dominicana sobre todo también, porque yo particularmente a mis 33 años no había vivido nunca una pandemia y muchos de mi generación tampoco. Así que este fue prácticamente un año muy complicado y complejo a la vez para la sociedad. Y de eso vamos a hablar a continuación. Recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales, @DialogandoRD, DialogandoRD en Facebook, Twitter e Instagram. Ahí nos pueden seguir y pueden seguir nuestra transmisión simultánea a través del canal 25 y el canal de YouTube de nuestro programa, que es Dialogando con Glenn Davis. Así que esperar que el contenido que tenemos para todos ustedes sea del mayor de sus agrados. Vamos a compartir todas las informaciones acontecidas en la semana a nivel nacional e internacional. En el plano internacional hay que destacar la inesperada muerte del exfutbolista, el astro argentino Diego Armando Maradona, el cual ha conmocionado a nivel mundial y ha provocado las reacciones de diferentes líderes políticos y del deporte a nivel mundial. Hay que destacar incluso que hasta el Papa, que es de origen argentino, que es argentino más bien, también manifestó su pesar por la muerte del astro del fútbol, Diego Armando Maradona, quien tuvo una vida muy complicada, una vida llena de polémicas, pero que hay que destacar que en el deporte, en el fútbol, que era su disciplina, este señor dejó un legado y hoy el mundo recuerda todos los acontecimientos y toda esa gloria vivida por Diego Armando Maradona, quien quien falleciera esta semana, específicamente el día martes, miércoles, algo así, fue que falleció el exfutbolista Diego Armando Maradona de un paro cardíaco. Diego venía teniendo ya serias complicaciones de salud, murió a los 60 años de edad, relativamente joven, porque debo recordar que, como dice el maestro Willy Rodríguez, cualquier muchachito tiene 70 años. Hay que decir que una persona de 60 años es una persona joven aún, con un poco ya entrando a la adultez, pero o más bien lo que se llama hoy a la edad de adultos mayores. Pero sí, usted puede encontrar cualquier persona. Bueno, mi papá cumple ahora en este mes 61 años y es una persona que está en plenas condiciones de salud y físicamente y mentalmente también. O sea, que Diego Armando Maradona murió joven para lo que así, comparado con otras edades. Recordar ese gol histórico en 1986, un año antes de yo nacer, yo no estaba nacido, y en ese mundial que se celebró en México frente a Inglaterra, cuando este señor anotó ese gol histórico que le dio prácticamente el repunte a su carrera futbolera, y que de ahí en adelante este señor se convirtió en una figura a nivel mundial.
muy recordado por la visita que hizo y la amistad que sostenía con el expresidente cubano, Fidel Castro. Y así, hoy el mundo recuerda a Diego Armando Maradona. Paz a sus restos. En el plano nacional, señores, tenemos muchos temas con el COVID. Ha repuntado los niveles de contagios en el país. Esto obviamente ha despertado la preocupación en las autoridades, quienes en esta semana el presidente de la República, Luis Abinader, solicitó una nueva prórroga, una extensión más bien al estado de emergencia en el cual vive el país por el coronavirus, de 45 días más, el cual fue aprobado también por el Congreso a unanimidad, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República. Y ya tendremos, ya a partir del día 2, un nuevo estado de emergencia. El día 2 de diciembre de esta semana ya iniciaremos ya un nuevo estado de emergencia, el cual culminaría próximo al mes de febrero del año 2021. Y lo que falta ver es qué va a pasar con el tema del toque de queda, que ha despertado las voces de sectores que están solicitándole al gobierno y a las autoridades de salud que flexibilicen las medidas restrictivas que tienen que ver con el toque de queda, por lo menos en los días festivos de Navidad. Es lo que hemos venido diciendo en programas anteriores, ya venimos alertando a las autoridades de que tienen que tener mucho cuidado. Ok, la situación amerita que sigamos en el estado de emergencia, que tomemos las medidas restrictivas del lugar, pero es como hemos señalado en otras ocasiones, el día 24, día 25, día 31 de diciembre y día 1 del año de enero de 2021, debe de revisarse por lo menos la movilidad. Debe de flexibilizarse la movilidad en el horario del toque de queda, sea liberado el horario del toque de queda en ese momento o sea aumentado a por lo menos las 12 de la medianoche. Porque los ciudadanos, señores, van a presentar, y los ciudadanos en los cuales yo me incluyo, o sea, el día 24 de diciembre, día 25 de diciembre, los ciudadanos van a salir a desafiar a las autoridades. Aquí no habrá cárceles que aguante la densidad poblacional, la cantidad de ciudadanos que serían apresados si no flexibilizan las medidas los días 24, 25, 31 y día 1. Ojo con eso. Lo hemos reiterado, lo venimos reiterando en múltiples programas ya. Creo que en los últimos 4 programas lo hemos venido diciendo. Y resulta que lo que las nuevas autoridades en 100 días, en sus primeros 100 días de gobierno que cumplieron en esta semana, se han encontrado y han chocado con una pared, porque mientras eran oposición, se opusieron bastante a los estados de emergencia del pasado gobierno. Criticaron, dijeron que era politiquería y todo eso. Y resulta que han chocado con una realidad que le ha dado de frente, porque ellos sabían que el COVID era una realidad. Y hoy lo están viviendo. El ministro de Salud Pública, Plutarco Arias, lo que se ha puesto ahora a hablar es de vacuna
y estar garantizando que en el mes de marzo llegarán las vacunas aquí. Habrá que ver quiénes se van a vacunar, porque hay, oigan bien, hay mucha incredulidad con ese tema. Aquí hay gente que está diciendo que no se va a poner esa vacuna, aunque el presidente de la República dijo que la primera persona que se va a vacunar en el país es su madre. Nadie está cogiendo esa, señores, como dicen en el árbol popular, aquí nadie está cogiendo esa, como dicen en el barrio. Yo no sé si ustedes se la pondrán. A mí no me ha dado y espero que no me dé. Yo he tomado mis previsiones de lugar, medidas para yo internamente en mi cuerpo protegerme, no inmunizarme porque yo entiendo que nadie está inmune a esta enfermedad, pero sí debemos de seguirnos cuidando y que Dios nos libre a los que no nos ha dado de que nos dé, que Dios nos libre. Entonces, eso es simplemente en el inicio lo que estamos comentando, señores. Vamos a hablar a continuación sobre el tema de los primeros 100 días de gobierno de esta administración que encabeza Luis Rodolfo Abinader Corona. Ya volvemos, no se muevan. Solo un banco que por 79 años ha crecido junto a ti sabe valorar lo que es preciso valorar. Valoramos la belleza de nuestras playas, igual que la voluntad de Jorge, que ha puesto su granito de arena para que nuestro turismo no se detenga. Valoramos la riqueza de lo que hemos construido, al igual que la voluntad de María Cristina, quien cada día pone manos a la obra. Valoramos la calidad de nuestros recursos naturales, igual que la voluntad de Porfirio, que ha sabido protegerlos y generar nuevas ideas en beneficio del país. Solo con voluntad hemos logrado superar tiempos difíciles. Hemos logrado adaptarnos y reinventarnos. Hemos logrado avanzar y emprender nuevos caminos. Porque la voluntad de seguir adelante es nuestra mayor riqueza. Banreservas, 79 años siendo el banco de los dominicanos. Dialogando RD se expande y ahora te brinda todas las noticias a un clic de distancia. Conoce de cerca y de una forma moderna lo que pasa en República Dominicana y el resto del mundo. Accede desde tu dispositivo a www.dialogandord.com.do. Además, comunícate con nosotros para reportar tus noticias y denuncias a través del 829-868-8909 y envía tus notas a dialogoabiertord@gmail.com. Dialogando RD, más cerca de ti. Bien, señores, estamos de vuelta ya con el contenido de nuestro programa, nueva vez. Ahora en este bloque vamos a hablar con todos ustedes sobre el tema de lo que han sido, algunos tópicos de lo que han sido los primeros 100 días de gobierno de Luis Abinader y el Partido Revolucionario Moderno al frente de la administración pública. Y hay que seguir hablando sobre el manejo del COVID-19. Miren, señores, el presidente se ha llenado mucho la boca de decir que la situación está bajo control, que la situación está controlada y que así han manejado y que han podido contener todo lo que es el COVID-19. La realidad es distinta porque en esta semana hemos visto cómo incluso en medio de un año escolar, atípico, en un año escolar a distancia, como se ha denominado, por no decirle virtual, por el alto porcentaje de hogares en la República Dominicana que no posee conexión a internet. Y eso sin decir a algunos hogares que ese porcentaje que no tiene acceso, por ejemplo, no tiene estabilidad en la energía eléctrica.
se han desatado muchos contagios, tanto en Santo Domingo como en la provincia de Duarte, que en la semana pasada decíamos que estaban, ambas provincias, estaban entre las 5 provincias que están bajo alerta, que continúan bajo alerta, estas 5 provincias, donde se encuentra Santo Domingo y la provincia de Duarte, o sea, San Francisco de Macorís, que recordábamos también la semana pasada que San Francisco de Macorís, cuando el inicio de la pandemia era la provincia que de mayor nivel de contagios había presentado en la República Dominicana. Luego eso se tomaron algunas medidas, se fue controlando, tanto así que la provincia de Duarte fue desapareciendo de los primeros lugares. Ahora ha vuelto nuevamente a ocupar los primeros lugares en los niveles de contagios. Resulta que esta semana 30 maestros resultaron positivos al COVID. Maestros que están asistiendo a los centros educativos, y esto prácticamente llama mucho la atención porque como si en los centros educativos, que también en San Francisco de Macorís tuvieron que cerrar 17 centros educativos y otros 2 aquí en la capital, tuvieron que cerrarlos por el nivel de contagio, el cual fue incluso reconocido e informado por la presidenta de la ADP, Xiomara Aguante. En San Francisco 30, pero en Santo Domingo se reportaron otros casos, alrededor de 20. O sea, estamos hablando de que la cifra pudiese estar pasando de maestros infectados por COVID en 2 provincias solamente. Eso es lo que se conoce. Solamente por más de 50 maestros. Y ahí voy con el tema alarmante, porque se supone que los estudiantes no están, o sea, los estudiantes están en sus casas, no están en los centros educativos, donde estos maestros han contraído esta enfermedad. O sea, los maestros, primero, dan un indicio de que no se están cuidando. Nadie está exento a que le dé el COVID. Repito, como decíamos en nuestro primer bloque. Pero cada quien debe hacer un uso racional de la responsabilidad y debe de entender que debe ser responsable con sí mismo y con sus familiares. Debe de cuidarse uno y también cuidar a su alrededor, su entorno. Entonces los maestros, señores, esto llama mucho la atención porque son los que tienen que dar e impartir la docencia a través de el internet y a través de manera, o sea, virtual desde las escuelas a los estudiantes. En esta semana vi ahí que supuestamente el ministro de Educación, Roberto Fulcar, era el funcionario mejor valorado de este gobierno. No entiendo por qué, porque lo que ha hecho este señor es hablarle mentiras al país cuando habla de educación a distancia y de impartir docencia virtual. Todo ha sido un sinnúmero de fallos, denuncias de los mismos maestros y de hogares donde no les llega, no tienen acceso a internet, donde no tienen electricidad. Y este señor ha dicho que ha sido, el inicio del año escolar ha sido exitoso. Y estamos viendo día tras día cómo se despilfarra a través de este ministerio los recursos del Estado. Por si ustedes no lo saben, debo recordarle que nosotros abordamos en este programa hace ya como 2 semanas o 3, de que hubo una licitación de cerca de 4.000 millones de pesos que se hizo en apenas 5 minutos. Una licitación de casi 4.000 millones de pesos para contratar supuestamente los servicios de plantas televisoras.
y de radio y televisión para el tema de la transmisión de estas clases, señores. Y eso se hizo en apenas 5 minutos. O sea, al oferente, en este caso, al proveedor, usted como proveedor, que si le interesaba participar, usted tuvo 5 minutos para participar, apenas. Y la prueba está aquí. O sea, y se hizo un día después, porque eso es lo que más crea suspicacia. Se hizo esa licitación 3 días, o sea, perdón, al día siguiente de haber iniciado la docencia. O sea, la docencia, el año escolar, entre comillas, inició el día 2 de noviembre. Y el día 3 se hace esa licitación, la cual se anuncia, o sea, se publica a las 4:45 minutos, algo así, no, perdón, a las 5:55 minutos, a las 5:50 minutos, y a las 5:55 cerró. Y el que quiera encontrar la prueba, bueno, aquí se la presentamos ese día que hablamos y nos referimos a ese tema. Pero yo la tengo. El que la quiera, yo se la puedo mostrar. Que me la pidan. Que yo tengo la imagen de cómo y del inicio de esa convocatoria a licitación y del cierre de la misma convocatoria el mismo día, 5 minutos después. Histórico. Casi 4.000 millones de pesos. Un año escolar que lo han denominado, que han dicho que costará por encima de los 50.000 millones de pesos. Y no sabemos en qué se está invirtiendo ese dinero porque no se ha transparentado. No se ha transparentado, para nada. Otro tema que ha afectado a este gobierno en sus primeros 100 días es la alza de los productos de primera necesidad, los productos básicos de la canasta familiar. El plátano por las nubes, con cifras, señores, históricas. Ni siquiera en el gobierno de Hipólito Mejía, 2000-2004, que el precio del plátano alcanzó niveles extraordinarios en ese momento, porque el plátano, ahora es normal encontrar un plátano a 10 pesos, ahora, es normal, o más bien, hasta hace poco, era normal encontrar un plátano casi a 10 pesos. Rara vez en el gobierno pasado se puso a ese precio, pero lo alcanzó en su momento. Pero era cuestiones momentáneas, muy efímeras. Pero que un plátano, señores, esté costando por encima de los 30 pesos, son niveles históricos, nunca antes vistos en la República Dominicana. Igual el precio del huevo. Y le estoy hablando de 2 productos de los más básicos que puede tener la canasta familiar y de que son productos que los cuales las personas, los ciudadanos, tienen acceso más fácil por lo tradicional de su precio, y que me desmientan los muchachos que están aquí. Este es un país que consume mucho plátano. Incluso ustedes vieron que en un mundial de béisbol lo que se popularizó fue el famoso plátano power. Este es un país que le gusta mucho, a los dominicanos les gusta mucho el mangú. Yo particularmente no como mucho plátano,
no es que no lo coma, me gusta mucho un arrocito con unos friticos verdes y eso, pero no ando frecuentando mucho. Es muy raro me como un mangú, no es que no me gusta, sí me gusta, me encanta, pero lo como muy poco, porque yo he tenido siempre la noción de que el plátano no aporta tanto beneficios a la alimentación, al cuerpo humano. Pero ya eso es un tema de nutrición y yo no soy nutricionista. El tema del huevo, señores, este gobierno ha proyectado que el precio del consumidor final, o sea, el ciudadano común, el de a pie, el que compra en colmado, puede estar llegando, y ya está llegando, déjeme decirle, entre 8 y 9 pesos. Esto significa lo que es dar casi 10 pesos por un huevo. ¿Está fuerte? Bueno, fuertísimo. Dice Bigote que está fuerte, pero está más que fuerte. El precio del huevo en granja, también, señores, porque esa es otra. En granja el precio del huevo ronda y debe de estar, más bien porque eso hay una asociación que rige el precio del huevo en granja, entre 5 y 5.30. 5, y se ha movido ahí en esta semana, entre 5 pesos y 5,30 centavos. Pero resulta que hay personas que distribuyen el huevo y lo están vendiendo a 5 pesos con 70 centavos. Eso quiere decir, señores, que cuando el huevo llega al consumidor final, el precio que obtiene el huevo es ya prácticamente casi los 10 pesos. Y esos son niveles sumamente extraordinarios. El huevo nunca había estado a eso. O sea, ¿a qué se atribuye? No sé. Pero el gobierno tampoco ha explicado eso. Otro tema que empañan los primeros 100 días de este gobierno es el nivel de endeudamiento que lleva acelerado. Históricamente, usted compara los primeros 100 días de gobierno del gobierno de Balaguer, del gobierno de Leonel Fernández, del gobierno de Danilo Medina, del gobierno, oiga bien, de Antonio Guzmán Fernández. Y ningunos había tenido un nivel de endeudamiento a los niveles de este gobierno. Tanto así que en los primeros 100 días este gobierno acumula el 66%, o sea, sobrepasa el 66% del endeudamiento del Producto Interno Bruto. Oigan bien, señores. Este gobierno ha endeudado el país ya. Se ha tomado préstamos por encima de los 5,000 millones de dólares. Y usted dirá, pero el gobierno pasado hizo muchos préstamos. Sí, es verdad. Y los otros gobiernos también. Porque el país se endeuda no porque quiere. Ahora bien, lo único malo de eso es cuando usted no le explica al país, usted como autoridad no le explica al país y le transparenta el uso que usted le va a dar al dinero que usted está tomando prestado, que es lo que no ha hecho este gobierno, que solamente ha utilizado la excusa de que es por la pandemia, pero el dinero no se está invirtiendo para eso. No se está invirtiendo para eso. En la semana pasada le dijimos para qué habían tomado prestado 100 millones de pesos, 100 millones de dólares. Para ser utilizado en movilidad y transporte. Y eso es prioridad en este estado de pandemia. Eso no es prioridad en este estado de pandemia. Hay que solucionar el caos vehicular que se da aquí en el Gran Santo Domingo, que se está dando en Santiago y que también
vive a nivel nacional el país, que aprovecho para saludar al Ministerio de Obras Públicas, como lo hice en un programa pasado también, el hecho de que esté dando prioridad a la principal carretera del país, la autopista Duarte, la carretera Duarte que comunica casi a todo el país. Y cuando digo casi a todo el país, porque no solo conecta a Santo Domingo con el Cibao, sino que por ahí también se conecta a algunas comunidades del sur y del este, a través de la misma carretera de autopista Duarte. Y hemos visto una ardua labor del Ministerio de Obras Públicas, asfaltando, bachando y en algunos tramos reconstruyendo esta carretera. Son puntos luminosos, hay que destacar también el activismo que han tenido otros ministros de este gobierno desde las funciones que realizan. Es el caso del ministro de Medio Ambiente y el ministro de Industria y Comercio. Son personas, son funcionarios que ese estudio no lo coloca muy bien, ese estudio que le da a Furcal, de que el mejor valorado de los funcionarios del gobierno, por todos sabemos también, porque Furcal tiene su proyecto presidencial y ya está empezando a promoverse por ahí. Y que no duden ustedes que los 50.000 millones de este año escolar también sean para promoverse él también. Y eso que él no fue a hacer negocio al gobierno. No, él no necesita eso. Entonces, señores, esos son puntos entre luminosos y algunos que empañan los primeros 100 días de este gobierno. El que más empaña a este gobierno es el manejo con el COVID-19. El presidente le dijo la semana pasada al país que en apenas 3 meses ya tenían la situación del COVID controlada. Y la semana pasada se presentaron altos niveles de contagios y en esta semana ni se diga, porque ya hasta los maestros están resultando afectados sin estar las escuelas abiertas. Vayan a San Francisco, estudien aquí en Santo Domingo cómo anda la situación del COVID y ya ustedes verán. Del 1 al 10, este gobierno ha reprobado en los primeros 100 días. Vamos a una pausa y ya tenemos con nosotros a nuestro invitado en el día de hoy. Solo un banco que por 79 años ha crecido junto a ti sabe valorar lo que es preciso valorar. Valoramos la belleza de nuestras playas, igual que la voluntad de Jorge, que ha puesto su granito de arena para que nuestro turismo no se detenga. Valoramos la riqueza de lo que hemos construido, al igual que la voluntad de María Cristina, quien cada día pone manos a la obra. Valoramos la calidad de nuestros recursos naturales, igual que la voluntad de Porfirio, que ha sabido protegerlos y generar nuevas ideas en beneficio del país. Solo con voluntad hemos logrado superar tiempos difíciles. Hemos logrado adaptarnos y reinventarnos. Hemos logrado avanzar y emprender nuevos caminos. Porque la voluntad de seguir adelante es nuestra mayor riqueza. Banreservas, 79 años siendo el banco de los dominicanos. Dialogando RD se expande y ahora te brinda todas las noticias a un clic de distancia. Conoce de cerca y de una forma moderna lo que pasa en República Dominicana y el resto del mundo. Accede desde tu dispositivo a www.dialogandord.com.do.
Además, comunícate con nosotros para reportar tus noticias y denuncias a través del 829-868-8909 y envía tus notas a dialogoabiertord@gmail.com. Dialogando RD, más cerca de ti. Bien, señores, ya estamos en la entrevista estelar de nuestro programa en el día de hoy. Nos acompaña el economista Henry Ebrard. Con él vamos a hablar todos los aspectos económicos desde su percepción que ha tenido hasta el momento este gobierno de Luis Abinader en sus primeros 100 días. Henry, bienvenido al programa. Muchas gracias, Glenn. Un placer estar por primera vez contigo Sí, en este interesante espacio. Gracias, Henry. Bien, Henry, mira, el gobierno cumplió en esta semana ya sus primeros 100 días y una de las partes más afectadas por el tema pandemia del COVID-19 ha sido la economía a nivel mundial y obviamente la República Dominicana no escapa de esa realidad. ¿Cuáles puntos luminosos para iniciar podemos destacar de este gobierno al inicio en materia económica? Bueno, obviamente, como muy bien tú lo planteas, el impacto sobre la economía, tanto a nivel macro como quizá más especialmente a nivel micro, con entonces consecuencias en el tema social, ¿no? La pandemia sigue afectando a la economía mundial y, por supuesto, la República Dominicana no va a esa realidad. Obviamente eso implica que creo que a ningún gobierno le había tocado recibir una situación tan compleja, tan adversa como el gobierno de Luis Abinader, que se estrenó ya hace un poquito más de 100 días. Creo que si hacemos un balance objetivo, definitivamente pudo haber sido muchísimo peor. O sea, yo creo que efectivamente hay una serie de logros importantes y quizás el más importante, porque siempre se toma en cuenta, ¿no?, cuando se habla de economía y de negocio, es la percepción de mayor tranquilidad. Creo que si algo caracterizó la economía dominicana desde casi el inicio del 2019 hasta la celebración de las elecciones en julio de 2020 fue un clima de incertidumbre a todos los niveles y más especialmente el tema político que influyó mucho sobre la economía. Al tener ya esta crisis política atrás, al tener los primeros nombramientos que en la parte económica yo creo que no hubo ninguna crítica, todo lo contrario, inclusive que fue una de las semi-sorpresas, porque realmente había ese rumor de que el gobernador del Banco Central iba a repetir. Yo creo que eso fue quizás uno de los primeros logros, como la idea era como objetivo devolver tranquilidad a la economía, poder enfocarse un poquito más en la parte de salud. El nombramiento del gobernador del Banco Central ha permitido tranquilizar lo que era un gran inconveniente para la economía dominicana, que fue una rápida devaluación del peso dominicano. Vemos que hasta el mes de julio, si veamos antes de las elecciones, la devaluación acumulada del peso dominicano en los últimos 12 meses casi llegaba al 15%. O sea, una tasa de devaluación muy alta. A partir de ahí que pudimos observar que se ha detenido la subida del dólar, se ha contenido, e inclusive a partir de la semana pasada estamos observando una sorprendente, ligera tendencia a la baja del dólar en el mercado local, a un punto tal que hoy en día... Sí, a 57 llegó a bajar esta semana. Sí, inclusive mira, esta semana hemos tenido por primera vez desde el inicio del mes de julio de este año, tasa de 58,39. O sea, claro, estamos hablando de bajas muy leves,
pero en comparación con el fuerte incremento que se estaba observando producto y del impacto del coronavirus y de la crisis, de las tensiones políticas, yo creo que uno de los primeros logros ha sido eso, ¿no? Estabilizar el tipo de cambio. La segunda, y que es parte también de esta primera noticia, la colocación exitosa de bonos soberanos en el mes de septiembre. Vamos a estar muy claro, la gente conoce mi posición. Yo me he pasado años acá advirtiendo, cuidado con el déficit, cuidado con la deuda. Obviamente este año es diferente porque frente al coronavirus la única respuesta posible era incrementar los gastos para proteger a los hogares más necesitados, y en ese sentido, pues, esta colocación exitosa ha permitido tener el dinero que ha permitido, pues, al gobierno extender hasta el final del año, por lo menos, esas transferencias, esos programas, fase 1, fase 2, para ti, quédate en casa, que es importante recordar que la primera versión del presupuesto modificado que se conoció en el mes de julio, antes de asumir el nuevo gobierno, no contemplaba prorrogar esos programas. Entonces, no, eso lo que había dicho la gestión pasada, tú tienes razón, pero lo que había dicho la gestión pasada era que le había dejado o que le iba a dejar dinero suficiente como para poder llegar hasta el mes de diciembre. Esto es lo que yo llamo poéticamente una leyenda urbana. Eso fue, para no llamarlo, no usar otro calificativo que yo no quiero utilizar. Yo creo que eso no fue cierto. Eso no fue cierto. Prueba de esto es que cuando se presenta este presupuesto, este primer presupuesto modificado, que fue una de las últimas, uno de los últimos accionares del gobierno saliente, proyecta ingresos sobre la base de que la economía no iba a caer, lo cual era, todo el mundo sabía que la economía iba a caer porque ya estaba cayendo fuertemente. Entonces había una sobreestimación de los ingresos y una subestimación de los gastos porque no estaba contemplando de que se iban a prorrogar esos programas. Eso es lo que obligó, que fue una de las primeras cosas que tuvo que hacer el nuevo equipo económico, que fue presentar una nueva versión del presupuesto 2020 para tomar en cuenta una caída de los ingresos fiscales, porque la caída de la economía no iba a ser 0, sino -4. Fíjese que hasta el -4 es optimista. Entendemos que la caída al final del año va a terminar entre -6 y -6.5%. Y del otro lado, entonces, poner el gasto que representa prorrogar fase 1, fase 2, para ti, quédate en casa. En resumidas cuentas, en vez de tener un déficit de 110,000 millones de pesos, se terminaba entonces proyectando, sincerando las cuentas, teniendo un déficit de 418,000 millones de pesos, más del 9% del PIB, lo que obligó a colocar esos bonos soberanos sin los cuales no había forma de mantener esos programas y de cerrar con un base social el año 2020. En este sentido, yo creo que esto fue algo muy positivo e inmediatamente, pues, presentar este presupuesto 2021. Eso fue realmente atender grandes urgencias y yo creo que poco a poco lo que estamos observando, que si bien la economía sigue cayendo, lo está haciendo de manera más ligera. Quizás el último trimestre del año la caída del crecimiento sea entre -2 y -3%, lo cual es mucho más fácil de manejar, y entonces tendremos un año 2021, esperamos un poquito mejor. El tema del turismo, que no depende realmente, yo creo que se ha hecho lo que se podía hacer, los protocolos están en marcha, las certificaciones internacionales de los hoteles fueron aprobadas. Lo que ahora falta es que la situación sanitaria en los países que nos mandan los turistas, Estados Unidos, Canadá, Europa, pueda mejorar, sin el cual, por más que tengamos los hoteles abiertos, no vamos a tener los turistas. Entonces, eso depende ahora mucho más de allá que de aquí. ¿Ok?
El nivel de endeudamiento, Henry, el nivel de endeudamiento, o sea, este gobierno lleva en sus primeros 100 días acumulado deudas ya por más de 5.000 millones de dólares. Eso, ¿qué valoración tienes tú al respecto? ¿Es positivo, negativo? Esto incluso sobrepasa el 66% del Producto Interno Bruto. Sin duda alguna, el nivel de deuda cuando salgamos del coronavirus va a ser un nivel de mucha preocupación, porque eso va a tener un peso sobre la economía en los próximos 5 o 10 años. Es una especie de cáncer que vamos a tener que seguir tratando de poquito a poquito en los próximos 10 años, y por eso pues, ha sido convocado el Consejo Económico y Social a principios de año para discutir lo que sería este pacto fiscal, que es la única manera probablemente de ver, mira, cómo logramos modificar la ecuación fiscal del país. Ahora, esta situación de la República Dominicana con la deuda es la misma que estamos viendo en todos los países. Claro, mal de tontos, mal de todos, consuelo de tontos, como dice el refrán, ¿no? Y efectivamente, este nivel de deuda que va a superar el 60%, y que el año que viene probablemente se va a seguir agravando, porque por más que tú bajes el déficit, la meta que hay para el año que viene, un déficit de apenas un 3%, toma en cuenta que se cancelan básicamente los programas de asistencia social, solamente se van a intensificar los que existían antes de coronavirus. Yo creo que probablemente tengamos en el 2021 que flexibilizar un poco la meta de déficit fiscal, o sea, que en vez de tener un 3%, llevar el déficit fiscal quizás a un 4%, que sería unos 50.000 millones de pesos adicionales, que significaría deuda adicional, porque sería la única manera de poder, con esos 50.000 millones de pesos, prorrogar esos programas de asistencia social durante el primer semestre de 2021. Y esto, yo creo que por los mensajes que hemos recibido esta semana por parte del gobierno dominicano y más especialmente del ministro de Economía, Planificación y Desarrollo, Miguel Seara Hatton, yo creo que es lo que va a pasar. Se van a tener que prorrogar esos programas, probablemente en condiciones menos generosas que lo que hubo en el 2020, quizás más también focalizado, de modo que el tema del endeudamiento seguirá creciendo un poquito el año que viene. El problema, Glenn, no es tanto cuánto representa la deuda del PIB. El indicador que hay que ver, que ya era problemático, que ese es el problema de la economía dominicana antes del COVID, o sea, que el COVID nos agarró un poquito asando batatas con este tema de la deuda, el del déficit. Ya en el presupuesto 2020, antes del COVID, la República Dominicana estaba dedicando el 44% de sus ingresos para el servicio de la deuda. Esto hace imposible una buena labor de cualquier gobierno, porque no tiene los recursos suficientes para intervenir a través de programas sociales. Entonces, esta situación se va a repetir en el 2021, que debe ser un año de transición en el cual se va a discutir el pacto fiscal, y se espera que a partir del 2022 ya tengamos una ecuación diferente en la parte fiscal. Sí, no es una situación tan fácil, pero es cierto orden que el tema del endeudamiento puede ser de preocupación ahora, y hay que empezar a mirar ese tema en el 2021. Claro, claro. Y a propósito de esas declaraciones de Miguel Seara Hatton, el ministro de Economía, el pasado viernes, o sea, ¿cómo se vislumbra, cómo pudiésemos nosotros prever cómo sería para esos ciudadanos que hoy están recibiendo esas ayudas, esos que están bajo los planes, en esos programas asistenciales, si pudiésemos llamarle, que se han creado, que han sido creados para asistirle durante la pandemia, con la amenaza de que no pudiesen recibir estos a partir del mes de enero? O sea, ¿cómo vislumbraríamos la situación nacional en materia económica con esa situación? Mira, definitivamente esto es ahí donde yo creo que va a haber una diferencia entre lo que dice el presupuesto 2021, que ya fue aprobado en primera lectura por la Cámara de Diputados esta semana,
y lo que va a ser la ejecución de este presupuesto. Yo sé que en un mundo ideal, que obviamente no es en el mundo en el cual estamos viviendo por culpa del coronavirus, lo ideal sería modificar este presupuesto para incorporar la extensión de los programas sociales y ampliar el déficit. Yo entiendo que ya no hay tiempo para eso. ¿Por qué? O sea, no es que no haya tiempo para aprobar el presupuesto. Lo que pasa es que creo que una de las prioridades para el año 2021 es una muy pronta, una muy rápida colocación de bonos soberanos en el mes de enero. Otra. Por supuesto, pues esto que está contemplado en el presupuesto de 2021, tú tienes que financiar el déficit que tú vas a tener y ahí vamos a tener una emisión de bonos soberanos que va a estar entre 2.000 y 2.500 millones de dólares. Y esto... ¿Pero y en qué invertiríamos eso, Henry? Bueno, o sea, primero cubrir el presupuesto, porque mira, toma en cuenta que tú tienes un presupuesto que contempla un déficit de unos 140.000 millones de pesos, un poquito más de 140.000 millones de pesos. Tú estás hablando ahí prácticamente lo que corresponde a la emisión de bonos soberanos, porque ahí tú estás hablando un poquito más de 2.000 millones de dólares. Si tomamos 60 pesos, tú ves, ya estamos hablando de un poquito más de 2.000 millones de dólares. Pero además está una serie de compromisos el año que viene de reembolso de deuda. Por ejemplo, en el mes de mayo, ¿verdad? Hay que pagar la última tercera parte de unos bonos soberanos que se emitieron hace unos 10 años atrás. Hay 500 millones de dólares de pago de bonos soberanos que hay que hacer y solamente de intereses de todos los bonos soberanos que se han ido acumulando. El año que viene el país va a pagar más de 1.000 millones de dólares de intereses. De intereses. O sea, te das cuenta que efectivamente, mira, yo entiendo que la idea para el año que viene es, primer objetivo, en enero es colocar bonos soberanos, extender los programas sociales, porque la rapidez de la recuperación de la economía se está recuperando. Ya hay sectores recuperados, muchos no están recuperados, pero ya hay sectores que empiezan a recuperarse. Vamos a tomar el caso de Zona Franca. Zona Franca, septiembre y octubre fueron los mejores meses de septiembre y octubre de la historia de las zonas francas. Una muy buena noticia para el país. O sea, hemos logrado recuperar esos niveles de exportaciones. Está muy bien. Ahora, esa recuperación es más lenta de lo que se esperaba y te doy un ejemplo de esto. De acuerdo a los datos de la TCS y de la CIPEN, tú ves que entre el pico más alto antes del coronavirus y el punto más bajo en junio, se perdieron unos 560.000 empleos formales. A la fecha se ha recuperado un poquito menos de la mitad de esos empleos. Quiere decir que quedan todavía cerca de 300.000 empleos que recuperar. Y lo preocupante es que en los últimos 3 meses, el ritmo mensual de recuperación es de alrededor de 20.000 empleos. Que sin una aceleración más franca de la economía, nos tomaría todavía unos 15 meses, o sea, todo el año 2021, para recuperar empleos que se han perdido, muchos de los cuales están, por supuesto, relacionados con el sector turismo. Por eso que yo creo que no queda más remedio, efectivamente, que prorrogar esos programas, obviamente no con el mismo costo. Fíjate que el costo promedio de esos programas debe andar entre 15.000 y 20.000 millones de pesos mensual. Probablemente habría de bajarlo a alrededor de 8.000 millones de pesos mensual, que eso es factible, porque obviamente no tienen la misma cantidad de gente ahora bajo fase 1, fase 2 para ti, y el programa que es el más costoso, que el de quédate en casa, que quizás se pueda flexibilizar un poquito, que si tú lo bajas a 8.000 millones de pesos... el de quédate en casa difícilmente pueda reducirse, porque el presidente ha dicho que va, y ha ofrecido más bien, a partir de enero, la doble, como lo ofreció en campaña. Bien. No, pues ahí sí, con mucha más razón, se puede desprogramar gran parte
de quédate en casa, porque la doble sí está en el presupuesto. O sea, lo que está en el presupuesto es la doble, pasar de esos 5.000 eso está en el presupuesto. Lo que no está en el presupuesto, que eso se está haciendo, esta doble, a través de transformar los programas especiales que existían antes de COVID. Eso sí está en el presupuesto. Ahora, no es suficiente para atender todo lo demás que es fase 1, fase 2 y PATI, que de cierto modo va a tener que seguir. Yo entiendo, mira, habría de tratar de que siga durante el primer semestre e ir validando, mira, ustedes se van a sorprender y yo creo que va a haber mucha discusión en el segundo trimestre, cuando se dan a conocer los resultados de la economía. Mira, eso yo lo pongo en un sobre cerrado para que no digan que yo no lo he dicho. Pero mira, cuando el Banco Central va a publicar el año que viene el crecimiento de la economía en el segundo trimestre, este crecimiento va a ser mayor del 30%. Y la gente dice que, ¿cómo? Esto no puede ser. Claro, lo que pasa es que vamos a estar comparándonos a partir del segundo trimestre del año que viene con los peores trimestres de la economía dominicana, que fue el segundo trimestre de este año, tuvimos una caída de casi un 30% de la economía. Entonces, obviamente la economía va a empezar a mostrar números grandes, pero cuidado de no autoengañarnos con esas noticias, porque además de comparar con 2020, recordemos que 2020 no es el mejor parámetro para compararnos, habría de tener la comparación con 2019, que fue, vamos a decir, el último año normal, ¿no?, de la economía dominicana. O sea que todavía lo que te está diciendo, Glenn, por supuesto, podemos tener cierto optimismo, ¿verdad?, sobre lo que va a ser el 2021, pero tenemos que reconocer que todavía lo que está pasando a nivel macro es una cosa y lo que todavía queda por resolver son muchas situaciones complicadas a nivel micro, y más cuando, Glenn, hay que reconocerlo, el único sector para el cual no podemos hablar de recuperación franca el año que viene todavía es el sector turismo. Y el sector turismo es uno de los sectores más fundamentales de la economía dominicana. Yo no vislumbro una recuperación total del sector turismo hasta segunda mitad del año 2023, y creo que mucha gente ya está empezando a ver esta situación. Por más que hagamos, y la verdad se ha trabajado bien, yo creo que los hoteles han implementado todos los protocolos y todo eso. Ahora bien, hasta que no hemos recuperado el sector turismo, no podemos hablar de recuperación definitiva, ¿verdad?, de la economía dominicana. Ciertamente se ha hecho el intento en ese sector. Henry, el tiempo en televisión es muy corto. Gracias por tu participación. Ojalá que dentro de poco podamos tenerte nuevamente, y quién sabe si contar con una participación cada cierto tiempo para que nos nutras de estos temas y todo lo que tiene que ver con la economía nacional. No, con mucho gusto, y de verdad, yo creo que 2021 tiene que ser un año mejor, aunque una cosa es a nivel global, y a veces los economistas solamente ven la parte macro, hay que ver la parte micro. Eso es una de las grandes lecciones de esta crisis. No perdamos de vista que detrás de los números hay hombres y mujeres y muchas situaciones todavía muy, pero muy delicadas que requieren una asistencia por parte del Estado. Muchas gracias, Henry. A ustedes las gracias por haber compartido con todos nosotros. Estuvo con nosotros Henry Ebrard, economista. Hasta la próxima, el próximo domingo a la misma hora y en el mismo canal. Bye bye.